Bueno, bueno, para los que no estuve en la charla de la mañana, me presento nuevamente. Mi nombre es Fabián Serrano, soy arquitecto de soluciones enfocado en seguridad en AWS. Llevo alrededor de 4 años en la compañía y atiendo principalmente lo que es el norte de Latinoamérica. Estoy basado en Bogotá, sin embargo, pues, digamos, junto con Omner, que también hace parte del equipo, pues en sí estamos disponibles para todo LATAM. Listo. En esta sección vamos a ver lo que es compliance continuo. Dentro de esto vamos a ver CloudTrail, Confi, Security Hub y cómo vamos a poder hacer un gap assessment eh, dentro de, pues cuando ya tenemos procesos de auditoría como tal. Entonces, ahora sí, empezando con nuestro primer servicio, CloudTrail. CloudTrail, seguramente ya muchos de ustedes lo conozcan, seguramente ya lo han usado, eh, lo han configurado y saben de qué trata, pero para los que no, pues básicamente todo lo que hacemos a nivel de AWS se registra como una llamada API. Y todo ese registro de llamadas APIs que tienen la información de cuál fue la acción que se realizó, qué rol o qué principal en general la realizó, cuándo se realizó, todo eso eh, se registra dentro de un servicio que se llama CloudTrail. Independientemente si esa llamada API se hizo a través de la consola, es decir, desplegué, por ejemplo, una EC2 por la consola, o lo hice a través de un SDK, o lo hice por medio del CLI, independientemente de donde lo haga, se va a registrar en CloudTrail. Dentro de CloudTrail, yo puedo tener el histórico, el registro de los últimos 90 días. Sin embargo, pues también lo puedo enviar a un bucket de S3 y tener, digamos, ahí en la información persistente para, digamos, si la necesito también para archivo, pues la podría enviar después de cierto tiempo hacia un tier mucho más frío y tenerlas ahí, digamos, por un par de años o lo que se requiera también a nivel de compliance. ¿Qué puedo hacer con esa información de CloudTrail? Puedo generar alertas basadas en, pues, alguna, eh, digamos, alguna llamada API, algún comportamiento anómalo que yo esté detectando. Puedo todos esos archivos, ponerles analítica, todos esos logs dentro de herramientas como OpenSearch. Puedo utilizar Athena también sobre el bucket de S3 donde yo tenga esos logs y pues generar algunos queries sobre alguna información que yo necesite ver, por ejemplo, para algún tipo de troubleshooting o para hacer alguna investigación sobre algún incidente, lo puedo hacer también. Y bueno, también podría tener otras herramientas, como por ejemplo un SIEM ahí al cual yo le envíe pues esos datos de CloudTrail. Ahora, Eh, dentro de CloudTrail, como les vengo diciendo, es importante que también sepamos que todo eso que les dije, las llamadas, todo ese almacenamiento, también aplica cuando estamos hablando de un ambiente multicuenta. Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente multicuenta, se pueden generar lo que son trails organizacionales. Esos trails organizacionales, por ejemplo, cuando nosotros ya estamos hablando de Control Tower, cuando nosotros desplegamos Control Tower, ya viene por defecto una cuenta que se llama la cuenta de Log Archive, en donde yo ya voy a tener un bucket que recolecta las llamadas API de las trail de las organizaciones y las puedo tener centralizadas dentro de esa cuenta de Log Archive, sobre pues la cual yo puedo tener algunos controles, también políticas de ciclo de vida sobre todos los logs que se generen y se almacenan en esa cuenta. Entonces es importante que nosotros, digamos, como mejor práctica, lo que recomendamos es que los logs, todos estos logs que se almacenan en CloudTrail, estén almacenados dentro de una cuenta aislada, una cuenta cuyo único propósito sea almacenar esos logs de auditoría y que, pues basado en eso, yo le pueda poner controles restrictivos a nivel de quién puede acceder hacia esa cuenta, hacia ese bucket, todas las configuraciones a nivel de protección del bucket, a nivel de mutabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bastante importante, como ya lo dijimos em, en el módulo de estrategias multicuenta, tener una cuenta adicional no genera ningún tipo de costo, lo que genera costo es lo que nosotros montemos sobre ella. Entonces, es bastante recomendado que
podamos aislar esos logs en una cuenta aparte. Digamos que la mejor forma de tener ese aislamiento, pues es tener esa cuenta con ese propósito. Igual para los backups. También cuando queramos generar backups, también la recomendación es tener backups dentro de una cuenta cuyo único propósito sea el almacenamiento de backups. Config. Config es un servicio que nos ayuda a varias cosas en general. Primero, nos ayuda con todo lo referente al inventario de activos. Entonces, yo en Config puedo tener un inventario sencillo de todos los recursos que yo estoy utilizando dentro de AWS. Aparte de eso, pues también me ayuda con todo lo referente a el histórico a nivel de configuraciones y cambios que se han hecho a los recursos. Entonces yo dentro de un recurso yo puedo ver la línea del tiempo y puedo decir, bueno, eh, en determinado intervalo o en determinada fecha en específico se hizo un cambio, yo puedo entrar a ver ese cambio lo hizo a tal hora, determinado rol, todo eso pues lo puedo ver dentro de config y de esa manera pues yo puedo ir viendo todos los cambios que se realizan. Aparte, como yo tengo pues ese monitoreo de los cambios que se están realizando a los recursos y las configuraciones actuales que tienen esos recursos, pues yo también puedo generar lo que son reglas de config. Esas reglas de config pueden ser de dos tipos. Pueden ser reglas netamente detectivas, es decir, tengo alguna configuración que no quiero que se dé. Con base en eso, cuando se llegue a hacer un cambio en algún recurso que active esa regla, es decir, esa configuración que no quiero que pase, pues me flaguea ese recurso, me manda una alerta, me dice que ese recurso no está compliant. Eso es como solamente detectivo. Y hay unas que ya también las podemos poner como autorremediación. Entonces, aparte de que detecte, cuando la detecte, pues que lo devuelva al estado de cumplimiento. Eso también lo podemos hacer con config. También pues yo puedo tener el historial, los snapshots, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos tener a nivel de config. Hay unas reglas administradas que dan para distintos casos de uso. La verdad son bastantes. Eh, las pueden revisar tanto dentro de config como también están presentes dentro de los guardrails que nosotros tenemos en Control Tower. Entonces, en Control Tower tenemos distintos tipos de guardrails. Uno de los guardrails son detectivos. Los detectivos por detrás pues tienen reglas de config. Entonces, por cualquiera de los dos pueden habilitar reglas que son bastante recomendadas, por ejemplo, para detectar cuando tengo puertos abiertos, cuando tengo un EBS sin cifrar, cuando estoy utilizando imágenes que no son aprobadas y bastantes casos de uso más, pues los puedo tener como reglas de config que son bastante fáciles de implementar. Algo también importante dentro de config son lo que nosotros llamamos paquetes de conformidad. Estos paquetes de conformidad básicamente son una regla, una colección de reglas de config junto con algunas automatizaciones a nivel de remediaciones que se pueden implementar, digamos, de una manera muy sencilla. Esto lo puedo implementar en una sola cuenta o lo puedo implementar también a nivel de toda la organización. ¿Qué son esos paquetes de conformidad? Pues básicamente es una plantilla YAML que contiene pues toda esa lista de reglas de config y toda esa lista de acciones de remediación. Algunas son administradas, algunas las podemos personalizar dentro de AWS Config. Y bueno, él genera esa plantilla y esa plantilla pues yo la puedo implementar ya sea a nivel de la consola, ya sea a nivel del CLI, como yo prefiera. Claramente, pues es ese flujo que vemos ahí, ¿no? Se conforma Pack, tiene las reglas, tiene los workflows de automatización y pues esas remediaciones se generan de manera automática por medio de System Manager. Nos ayuda bastante cuando nosotros queremos estar en línea con conformidad de algún estándar y queremos que eso, digamos, se autorremedie ese tipo de configuraciones, pues bastante útil. ¿Cuáles son esas best practices que nosotros tenemos? Bueno, utilizar los paquetes en conformidad a nivel de la organización. Como lo ven en pantalla, pues tenemos distintas mejores prácticas para distintos benchmarks. Entonces está, por ejemplo, el CIS. Si no estoy mal, creo que también está PCI. Bueno, hay varios. Eh, Cuando nosotros habilitamos varios paquetes de conformidad, pues vamos a ir viendo que de pronto hay unas reglas que se duplican o hay algunas reglas que de pronto no necesitamos o que se superponen. Entonces,
para ese tipo de casos también para el nivel de optimización de costos, pues la mejor práctica es que eliminen ese tipo de reglas que se duplican o que no van a utilizar. Como les digo, esto ya viene con una plantilla de ejemplo. Es bueno que utilicen esa plantilla como un punto de partida y ya después, pues lo que necesiten personalizar, lo personalizan, pero pues que se basen de esas plantillas para poder desplegar esos paquetes de conformidad y que si lo van a necesitar desplegar a lo largo de una organización, pues que se basen también de lo que son stacks de CloudFormation para desplegarlo de manera automática durante todas las cuentas. Los dashboards de config pues nos van a ayudar a tener también información detallada sobre lo que les estaba diciendo, ¿no? Sobre el estado de los recursos a nivel de configuración. Yo puedo tener agregadores de config, los cuales me van a poder recolectar la información de los distintos config que yo tenga dentro de cada una de las cuentas para poder hacer agregadores por regiones, para poder hacer agregadores por organización y de esa manera, pues nosotros podemos desde un solo panel identificar esos recursos, por ejemplo, que no están cumpliendo con esas reglas de config, poder tomar algunas decisiones dentro de los dashboards, como lo vemos en pantalla, podemos, por ejemplo, tener eh, cuáles son los recursos que más estoy desplegando a lo largo de la organización, en qué regiones es que más tengo carga a nivel de recursos, cuáles son las cuentas, por ejemplo, que más tienen recursos, los recursos que están compliant, que no están compliant. Dentro de esos que no están compliant, pues me puede decir qué tipo de recursos son los que más ha identificado config que no están compliant y de esa manera pues yo puedo abordar todo esto de forma proactiva y pues optimizar todo lo referente a lo que es la configuración de estos recursos, eh, pues teniendo en cuenta todo lo que se refiere a procesos de auditoría, procesos de seguridad, mejora de postura, todo esto. Y finalmente, pues también tenemos dentro de config lo que es el Advanced Query. Entonces, dentro de config nosotros también podemos tener consultas, pues como lo dice su nombre, ¿no? Consultas avanzadas, en donde pues ya podemos utilizar un poco lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, nosotros dentro de ese Advanced Query, nosotros podemos hacer consultas o indicaciones, por decirlo así, dentro de el lenguaje natural, las ponemos en lenguaje natural y pues él me lo va a convertir por detrás a pues una consulta que ya esté lista para usar dentro del lenguaje de config. Y de esa manera, pues nosotros podríamos, por ejemplo, consultar la configuración actual de los recursos, podríamos hacer gestión de inventario, podríamos, por ejemplo, obtener una lista de recursos con una configuración específica habilitada, si por ejemplo el tema de cifrado, optimización de costos, por ejemplo, nosotros podríamos con esos Advanced Query poner una lista de cuáles bloques de BS, por ejemplo, no están asociados a ninguna instancia de EC2. Ese tipo de cosas lo podemos hacer. Y a nivel de lo que estamos viendo ahorita, que es compliance y conformidad, pues también podemos obtener, por ejemplo, cuáles son esos paquetes de conformidad que estoy utilizando, cuál es el estado de cumplimiento de cada uno de esos paquetes de conformidad. Digamos, insights ya mucho más específicos los podemos tener con esos Advanced Query. Listo. Ahora, otro servicio que nos va a ayudar bastante con el tema de postura y que claramente también se basa de config es Security Hub. Security Hub ahora vienen dos sabores. No sé si antes estaban familiarizados con el anterior Security Hub, seguramente sí. En caso de que no hayan visto cuál es el cambio, pues ya lo vamos a explicar. Básicamente, Security Hub se partió en dos. En Security Hub CSPM, que es el que se encarga únicamente de postura, donde vamos a seleccionar los estándares que queremos seguir. Basados en eso, pues vamos a tener nuestro Security Score, vamos a hacer un track como tal de cuáles son esos controles basados en los estándares que nosotros elijamos, netamente postura. Y el Security Hub, que ahora se va a llamar así, solo Security Hub, eh, donde ya vamos a tener un poco más de relación, de información, eh, digamos un poco de correlación a nivel de los diferentes hallazgos que estamos teniendo dentro de AWS. Entonces ya vamos a ir ahondando dentro de cada uno de ellos. Entonces primero es el Security Hub CSPM. Este Security Hub CSPM es un poco lo que pues, ya veníamos trabajando con el anterior Security Hub. Tenemos nuestros diferentes estándares. Entonces, en benchmark del CIS, PCI, NIST, tenemos diferentes benchmarks. Dependiendo de los que yo habilite, eh,
pues va a tener ciertos controles asociados y esos controles pues me los mapea de acuerdo a las configuraciones que yo tenga de mis recursos y me va a decir cuántos pasé, cuántos fallé, basado en eso me da un security score y me empieza a generar también unos dashboards sobre los cuales pues yo puedo entrar a revisar cuáles de esos controles fallé, qué es lo que debería hacer para remediar cada uno de esos controles, todo eso lo puedo hacer claramente a nivel organizacional. Esto funciona como varios de los recursos, eligiendo un administrador delegado. Eso significa que cuando yo delegue ese administrador, que normalmente si tenemos Control Tower sería la cuenta de audit, donde yo centralice como todos los servicios de seguridad, pues desde esa única cuenta es que yo voy a gestionar la configuración de Security Hub para toda la organización. Algo nuevo, bueno, no tan nuevo, pero algo que eh, bastante veces nos preguntan y también algo que fue muy solicitado era el PCI versión 4.0.1. Ya está disponible también como control para que lo usen en el Security Hub CSPM. El Central Configuration, que esto es algo que normalmente yo veo en los clientes que no lo tienen configurado, y es que antes, digamos, yo podía desde como les digo, desde el administrador delegado, desplegar los Security Hubs. Sin embargo, me tocaba ir Security Hub por Security Hub desplegando los distintos controles que quería tener dentro de cada uno de ellos. Y eso generaba que muchas veces no hubiera consistencia. Es decir, que en un Security Hub tuviera eh, X y Y control, en otro no tuviera ningún control, en otro tuviera 5 controles y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo que tenemos ahora es el Central Configuration. Ese Central Configuration funciona a través de políticas, donde yo puedo definir cuáles son las políticas de qué controles y qué estándares quiero que se desplieguen dentro de la organización. Entonces, ¿esto cómo funciona? Yo puedo generar una política, por ejemplo, que yo quiero que todas mis cuentas de la organización cumplan con NIST, por ejemplo, o con el benchmark del CIS o con el AWS Foundational Security Best Practices. Entonces, él se encarga de que todos los security hubs de todas las cuentas pues tengan desplegado ese control y empiecen a mapear basado en ese control. Ahora, yo también puedo decir, tengo alguna unidad organizacional o alguna cuenta que tiene unos requerimientos de seguridad adicionales, donde yo necesito, por ejemplo, establecer PCI. Entonces, para esas cuentas yo puedo generar otra política y que aparte para esa unidad organizacional o para esa cuenta se despliegue también el control de PCI y bueno, todo lo que esté por debajo, ¿no? Eso es heredado. Si lo aplico a nivel de root, pues se aplica para todo. Si lo aplico a nivel de una unidad organizacional, pues todas las cuentas que estén por debajo de esa unidad organizacional, pues van a tener esa política. Basado en eso también tenemos lo que son parámetros de control. Entonces, en algunos tipos de controles, como por ejemplo este de password policies, pues yo puedo entrar a personalizar basado en mi apetito al riesgo, basado en las configuraciones que yo ya he definido por lineamiento a nivel de mi organización, que de pronto no necesariamente son iguales a lo que me trae el estándar. Entonces, yo puedo empezar a configurar pues lo que yo definí que es lo que yo voy a exigir para mi organización. Entonces, por ejemplo, acá, la password policy. Entonces, yo puedo elegir si tiene que tener un símbolo, si tiene que tener una letra mayúscula, una letra minúscula, números, cuántas veces eh, se tiene que hacer una rotación antes de que se pueda reutilizar. Bueno, digamos, hay varios parámetros que yo puedo empezar ahí a personalizar y que ayudan que esos controles pues se midan basados en lo que yo verdaderamente necesito y establecí para la compañía. También están las automation rules. Estas son bastante importantes, más que todo cuando ya empezamos a jugar, por ejemplo, con etiquetas y empezar a priorizar basado en contexto muchas de lo que son los hallazgos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo establecer que si algún recurso viene con un hallazgo y que es un recurso crítico para la compañía de una cuenta de producción, entonces que se suba la severidad de ese hallazgo. Entonces que ya no es un hallazgo de severidad media, por ejemplo, sino alta. ¿Por qué? Porque es un recurso crítico. Y al revés también. Si viene, por ejemplo, un hallazgo de seguridad, de severidad baja dentro de alguna de las cuentas de desarrollo, pues yo también puedo, por medio de las etiquetas, pues poder ver esa información y de acuerdo con eso podría incluso poner ese hallazgo como archivado.
Ese tipo de cosas puedo empezar así, puedo empezar a modificar la severidad, como les digo, basado en el contexto, basado en qué tipo de recurso es y qué tan importante es para mi organización. Y junto con eso, otra de las cosas que podemos hacer a nivel de Security Hub es la parte de remediación automática. Entonces, si tengo algún hallazgo, yo podría generar ya sea una semiautomatización o una automatización para corregir esa desviación. Entonces, por ejemplo, si tengo un hallazgo de que un bucket está público, yo ya podría, por ejemplo, tener un event bridge que tenga por detrás una lambda y que cierre ese bucket, por ejemplo. Eso lo puedo hacer semiautomáticamente, es decir, como una acción customizada de las que ven en pantalla, en donde yo tengo que seleccionar el hallazgo, irme ahí a parte de arriba donde dice Actions y seleccionar la acción que quiero poner. En caso de que lo quiera hacer automáticamente, también se puede. Y este sería el flujo como tal. También de lo que ya vamos a ver más adelante, que ya es la otra funcionalidad de Security Hub, en donde ya vamos a poder tener la centralización de distintos hallazgos. Entonces, allá tenemos la centralización de los hallazgos de Inspector, de Garduti, de Macy, Access Analyzer, que ya les había comentado. Y lo mismo, podemos tener ahí un flujo con Event Bridge, ya sea para notificación, para autorremediación, lo mismo. E incluso de partners de terceros. Entonces, todo lo que es eh, el Security Hub Extended, que también ya está, en donde pues ya podemos tener de una manera mucho más sencilla aplicaciones y soluciones de terceros. Ese es el Security Hub que ahora llamamos Security Hub, en donde nos ayuda especialmente a cuatro cosas. Primero, con lo que vimos anteriormente, que es esa operación de seguridad unificada, en donde pues va a reunir todas las señales, todos los hallazgos a nivel de distintos servicios de seguridad y pues me elimina la necesidad de que yo esté alternando entre múltiples herramientas. Lo segundo es una priorización eh, que está basado en contexto. Entonces allá empezamos a poder relacionar algunos problemas de seguridad, me ayuda a comprender mucho más cuál es el alcance y el potencial impacto de algún tipo de hallazgo. Todo eso lo podemos revisar dentro de Security Hub. Vamos a tener información de seguridad, digamos, mucho más práctica que podemos utilizar a nivel de lo que son, pues, herramientas de analítica y vamos a tener también una manera de tener respuesta un poco más optimizada a nivel de lo que son, pues, la integración con esos sistemas de gestión de incidentes. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos detalles. Entonces, acá vamos a centralizar, como lo vemos en pantalla, todo lo que son amenazas, vulnerabilidades, controles, configuraciones, exposiciones de red y datos sensibles. Dentro de eso, entonces vamos a ir viendo cada uno de esos temas. Entonces, la consola unificada, acá es donde nos hace como un resumen de todo lo que yo tengo a nivel de exposición, todo lo que yo tengo a nivel de amenazas activas, todo lo que se refiere a mi summary de recursos e incluso cuál es la cobertura que yo tengo a nivel de, por ejemplo, de cada uno de los servicios. Entonces me dice si tengo cobertura de Garduti dentro de todas las cuentas dentro de mi ambiente, dentro de mi organización, cuál es la cobertura que yo tengo a nivel de Inspector, por ejemplo, para todo lo de manejo de vulnerabilidades, todo eso lo puedo ir viendo desde esa consola centralizada. Entonces, digamos que ya tiene mucho más detalle. Esto es de las nuevas funcionalidades y estaban acostumbrados al anterior Security Hub, hallazgos de exposición. Entonces, ahí ya este es un nuevo tipo de hallazgo y digamos que esto ayuda más que todo a que nosotros podamos comprender los riesgos que está teniendo algún tipo de recurso. Entonces, en vez de que nosotros, como anteriormente lo decíamos, analizáramos los hallazgos de manera individual, acá ya estamos correlacionando automáticamente varios servicios de seguridad. Entonces, todo lo que se refiere, por ejemplo, a Security Hub, Inspector, Macy, Config, etcétera. Y de esa manera, pues, esa correlación nos ayuda a identificar
hallazgos a nivel de exposición, a nivel de combinaciones peligrosas que tienen que ver con vulnerabilidades, con configuraciones incorrectas, y de esa manera pues nos ayuda a priorizar de mejor manera. Entonces, como lo vemos en pantalla, pues ahí tenemos algún hallazgo potencial, por ejemplo, sin necesidad de que ya haya pasado, a nivel de exposición que tenga dentro de algún recurso. Y eso va acompañado junto con el attack path. Entonces, ese attack path lo que nos dice es cómo un atacante podría encadenar, por ejemplo, distintas vulnerabilidades, cómo podría aprovechar distintas configuraciones que no estén correctas para tener una ruta de acceso hacia pues mi entorno y mis recursos. Entonces, con ese attack path, él lo que hace es verificar todas esas rutas de acceso, todas esas posibles rutas, identificar qué recursos podrían ser alcanzados a través de esas distintas rutas y de esa manera pues que yo pueda ver el alcance total de una posible vulneración. De esa manera pues yo tengo mucho más contexto a nivel de lo que se refiere a el impacto que podría tener X o Y vulnerabilidad o vulnerabilidades y las configuraciones que yo estoy teniendo a mis recursos. Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Igual, esos attack paths también, pues digamos que no necesariamente tiene que haberse ya explotado para que salga ahí, sino que lo que les digo, él visualiza posibles rutas. Más allá de si ya se ejecutó ese attack path o no. Listo. Y pues también todo lo que se refiere a inventario de recursos centralizado. Entonces, ahí yo, como lo ven en pantalla, pues yo puedo tener el inventario de recursos por categorías, es decir, mi inventario de recursos por cómputo, por almacenamiento, por bases de datos. Todo eso lo puedo tener. Puedo tener un histórico, por ejemplo, de cuáles son los recursos activos. Eh, Podemos tener una identificación fácil de lo que acabamos de ver anteriormente, que son los recursos expuestos, por ejemplo, cuáles son esos hallazgos de seguridad asociados hacia los recursos, posibles vulnerabilidades, todo eso lo podemos tener a nivel de Security Hub. E incluso todos esos datos los podemos exportar para una herramienta analítica, para hacer un análisis detallado más profundo, todo eso lo podemos hacer con ese Security Hub. Algo que también ofrece es, antes nosotros teníamos que pagar distintas facturas. Entonces, si nosotros teníamos habilitado Garduty, pues había una factura por Garduty. Si teníamos Inspector, una factura por Inspector y así sucesivamente. Ahora podríamos optar por una factura simplificada con ese Security Hub, en donde ya viene incluido, pues, por ejemplo, Garduty, Inspector, el Security Hub CSPM, con, digamos que unos costos un poco más predecibles a nivel de que pues vienen en una sola factura. Entonces, algo bastante útil también que podemos optar con ese Security Hub. Hay unas herramientas automatizadas eh, como este Automated Security Response en AWS, que es una solutions que creó AWS, en donde pues ya tiene algunas remediaciones automáticas, unos playbooks de remediación ante configuraciones de buenas prácticas de SIS, de NIST, de PCI, que lo que hace es que me carga todos esos playbooks como reglas automáticas para que yo lo tenga a nivel de Security Hub y pueda ejecutar de manera automática pues la remediación ante pues los distintos controles que tienen los benchmarks. Entonces es bastante útil. Y algo que yo tengo que tener en cuenta es cuando yo tengo como tal que auditar una de las cuentas, por ejemplo, una carga de trabajo o en general la organización que está montada dentro de AWS, yo tengo que tener en cuenta dos factores. Primero, tiene que ver también con el modelo de responsabilidad compartida que vimos al inicio y es, bueno, yo necesito auditar dos cosas, la parte de infraestructura y ya como tal la parte de la carga de trabajo. Entonces, para toda la parte de la infraestructura, es decir, todo lo que se refiere a esos controles que van específicos a cómo se maneja dentro del data center, por ejemplo, si son servicios administrados, cómo se maneja el tema del parcheo, que el anti-malware, etcétera. Todos esos informes de cumplimiento, como lo vimos en el módulo uno, pues se van a poder descargar de manera gratuita por el AWS Artifact. Ahí pueden ver
todos los reportes de cumplimiento y esos reportes de cumplimiento los pueden descargar y se los pueden pasar al auditor, pues, para que pueda verificar que efectivamente la infraestructura pues está cumpliendo con lo que dice que tiene que cumplir para esa auditoría que ustedes están poniendo. Y lo otro, pues tienen que hacer un gap assessment. Ese gap assessment es que nosotros tenemos que hacer una auditoría también de que las cargas de trabajo que tenemos sobre esa infraestructura que está compliant, pues que las también tengan configuraciones que haga que estén en cumplimiento con ese estándar que nosotros queremos tener. Entonces ahí ya empieza a ver todo lo que vimos anteriormente, todo lo de las reglas de config, todo lo de los conformance packs, las ayudas que nos va a presentar también Security Hub para mantenernos alineados. Pues ya después, basado en eso, yo empiezo a generar las evidencias respectivas, eh, que si yo quisiera automatizar ese proceso, pues entonces ahí ya para poder tener todo el espectro completo, pues nos apoyaríamos de AWS Config y de herramientas de tercero. Entonces, herramientas de tercero como Banta, como Drata, por ejemplo, las podríamos utilizar para tener una solución integral y automatizar todo lo que se refiere a la recolección de evidencias de, pues, ese cumplimiento normativo que necesitamos tener. Listo. Y ya con eso acabamos el módulo 7. Si tienen alguna pregunta, ahorita las estaré respondiendo en el módulo de preguntas y respuestas y pasamos al módulo 8, que es controles de detección. Muchas gracias.